¿Alguien más nos quiere mostrar el ejercicio? El ejercicio que estaban haciendo el viernes. ¿Alguien que lo haya terminado, que nos lo quiera mostrar? ¿No, ninguno? Vale, entonces continuemos. Dame un segundo ya. Ya vamos a compartir pantalla. Ahí San porfa si lo estamos viendo. ¿Ya en pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale, gracias. Este slide ya lo vimos, no, ¿cierto? Quedamos acá, ¿verdad? Estamos dormidos todavía todos. Buenos días. Nada, este no lo hemos visto, dice David. Listo, perfecto. Listo, entonces vamos a hacer una recapitulación. Entonces, la semana pasada, el viernes, estuvimos como leyendo un poco sobre el tema de Machine Learning, revisando el tema, pues qué era eso, cómo funcionaba. Y como les comento, pues aquí es como un brochazo ahí por encima para que podamos, un segundo, por la cámara, para que me vean. Entonces, digamos que lo que vimos fue un brochazo ahí como de lo que es Machine Learning, de para qué son sus algoritmos, cómo funcionan. Y tal vez, no sé si alcancemos, podamos al menos ejecutar alguno. Si se nos da el espacio, pues por lo menos podemos ejecutar alguno, pero como les digo, la clave no está en ejecutar un algoritmo de esto, sino en saber en qué usarlo. Ahí pues, es la clave, como saber de qué parámetros lo alimentamos y pues cómo usarlo. Para eso hay un montón de técnicas. Eso fue lo que vimos como la semana pasada, ¿cierto? Vimos pues que básicamente habían como tres grandes grupos, ¿no? Que uno era el de clasificación y que entonces el de clasificación lo que hacía era clasificar los datos en grupos, ¿cierto? Y dependiendo, entonces aquí podemos ver que en los algoritmos de clasificación se usan para detección de fraude, para clasificación de imágenes, para diagnóstico, retención de clientes, ya hemos visto eso. Luego hay algoritmos de regresión que también sirven para predecir como un resultado, ¿cierto? Que lo que hace es encontrar como eh, digamos que como basado en el histórico, él realiza una predicción de un comportamiento, ¿cierto? Por los datos, por la manera en que se agrupan los datos. Aquí lo vemos y hay otro que es como el de agrupación, que es clustering, que lo que hace es encontrar grupos basados en unas características que nosotros le entregamos. Entonces, como resumen también interesante era que estos datos como que eran etiquetados y estos no, ¿no? Estos que son supervisados, es como que uno tiene un objetivo y uno plantea el objetivo y etiqueta los datos y los prepara para hacer un resultado. En cambio, en estos como que no están así, uno simplemente deja como que el algoritmo corra y le muestre a uno cosas, ¿sí? Listo. Entonces vamos ahora a entrar un poquito más como en el tema de ciencia de datos. La mayoría de autores, digamos, coinciden en que para hacer ciencia de datos uno necesita estos 7 pasos. Algunos le ponen 6, otros le ponen 5, otros le hacen hasta 10, 12 pasos, pero digamos que estos son los principales. ¿Qué necesitaría uno para ser un científico de datos? O digamos que para ir en el mundo de los datos, ¿no? Entonces, lo primero que necesita uno y lo que yo les he recalcado creo que en casi todas las sesiones es el conocimiento del negocio. Si uno no tiene un buen conocimiento del negocio, si uno no es, digamos que muy cercano al negocio, y si uno no la tiene clara en el negocio, pues no va a poder hacer nada porque los datos que le va a entregar los modelos o que les van, o que van a querer ustedes sacar no van a ser relevantes para el negocio. Entonces sí es muy importante como conocer el negocio, ¿no? No sé, por ejemplo, entonces usted va a una cámara de comercio y por allá le botó un dato que dice que usted necesita hacer una mutación. Y usted, uy, pero una mutación, ¿qué será eso?
Eso es muy raro, que es una mutación, yo no sé qué. Ese dato puede ser que no sea relevante para usted, pero una mutación al interior de las cámaras de comercio es un tema de un cambio de razón social, por ejemplo. Eso es una mutación para ellos. Pero pues, si uno no conoce el negocio, entonces va a estar muy lejos y muy distante de todos los elementos y todos los datos que nos puedan dar. Digamos que los datos le hablan a uno mucho siempre y cuando uno esté acorde con el negocio, ¿sí? Hay negocios que son temporales, hay otros que son atemporales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay empresas que, pues, no sé si todos son de Bogotá, supongo que sí, pero hay empresas aquí en Bogotá que viven solo de Navidad. Entonces uno va por ahí por el lado de la Sexta, por el lado de San Andresito de la 38, y hay empresas que solo viven de vender árboles de Navidad y decoración para Navidad. Entonces se preparan todo el año solo para vender en Navidad. Y pues si alguien no conoce, digamos, como los negocios bien, pues va a ir a sacar datos y dice, no, pero esta empresa, el pico es en Navidad. Pues sí, eso lo saben todos, ¿sí? O sea que como que el resto del año no vende nada, toca hacer algo para vender el resto del año. Pues sí, eso lo sabemos porque es un tema de negocio. Yo he estado en varias presentaciones como de datos, donde la gente que hace la ciencia sobre los datos o la gente que trabaja y sobre los datos no conoce el negocio. Y eso es muy complejo. O sea, yo creo que cuando uno entra a hacer un proceso de estos en una organización, yo creo que los primeros 2 o 3 meses tiene uno que dedicarse a conocer el negocio, estar allá, pregúntele a uno qué hacen, vaya por cada uno de los procesos, digamos que revise cada uno de los procesos, y puede hacer como un estado actual de la organización a nivel de proceso se hace, luego se hace como cómo desea uno que quede la organización después del proceso. Pero hay que conocer todos los procesos, porque también a veces uno habla con los líderes de los procesos y una cosa es lo que piensa el líder y otra cosa es lo que hace el operativo. Entonces el líder dice, no, pero es que aquí, no sé, aquí todo se hace con sensores barométricos, por ejemplo, no sé, voy a inventarme algo. Pues todo se hace con sensores barométricos, porque aquí está en el proceso y resulta que usted va y le pregunta ya a las personas dicen, no, si es que aquí esos sensores no funcionan muy bien, nosotros usamos es 3 o 4 sensores diferentes. Entonces, a veces es importante validar la información, no solo con los líderes de los procesos, con la gente que conoce el negocio, supuestamente a nivel desde los procesos, sino con la gente operativa, que finalmente pues es la que genera los datos, ¿no? Si ustedes se fijan, los cargos organizacionales administrativos casi no generan datos, ¿sí? Ellos no generan datos, más bien se alimentan de los datos. Los que generan los datos principalmente pues son los cargos operativos. ¿Listo? Entonces es importante el conocimiento del negocio, que si para esto hay técnicas, pues más o menos, ¿sí? Digamos que lo que más usan, lo voy a escribir aquí en el chat, ahora hay algo que se llama como BPM, pues ahora no, eso es viejísimo, que es como BPM, que es como una manera de graficar los procesos y los flujos dentro de las organizaciones. Eso se usa bastante para el conocimiento del negocio. Hay técnicas como una que le llaman, que en inglés le escriben así, como ASIS y 2E, que es como cómo estoy ahora, digamos, y cómo quiero llegar a ser. Generalmente eso lo hacen personas que tienen roles de arquitectura empresarial, ¿no? De arquitectura empresarial, que lo que hacen los arquitectos empresariales es tratar de alinear los negocios y desde no solo el punto de objetivos estratégicos, sino también como que tecnología, comunicación entre procesos, cómo fluyen los datos dentro del proceso y cómo influyen los agentes externos al interior de la organización. Eso es un tema súper estratégico ahora y están, digamos que está como en auge en las organizaciones, es que haya arquitectos empresariales que son personas que son transversales a toda la organización y se encargan de alinear toda la organización para que se puedan cumplir los objetivos estratégicos de la organización. Y digamos que ahorita está, yo creo que ya les había dicho eso, pero ahorita digamos que las organizaciones están propendiendo por no trabajar de manera jerárquica, porque no haya muchos cargos de jefes y coordinadores y no sé qué, sino más bien que se trabaje de manera matricial y se trabaje como por líneas o proyectos. Entonces, para que los procesos, digamos, no sean barreras en la agilidad de los negocios. Eso también es bien importante, ¿no? Porque a veces los procesos se vuelven, es un tema de burocracia y se vuelven, es una barrera para hacer las cosas. Entonces las organizaciones se están orientando hacia todo este tema
de organizaciones matriciales, ¿no? Entonces hay organizaciones matriciales débiles, hay organizaciones matriciales fuertes, pero todo se está orientando hacia allá y hacia la gerencia de proyectos al interior de las organizaciones. Pero pues digamos que para coordinar todo este tema, pues hay roles que aparecen como estos de los arquitectos empresariales que se dedican a alinear la organización. Entonces eso es lo primero que necesitaríamos si queremos ir como en rumbo de hacer ciencia de datos o que una persona eh, quiera llegar a tener un perfil de científico de datos. Entonces lo primero es el conocimiento del negocio. Lo segundo que tiene que tener es un modelamiento matemático y estadístico claro, ¿sí? Tiene que trabajar bastante en este tema de modelamiento matemático y estadístico. Yo no he participado mucho en esta parte de modelamientos matemáticos y estadísticos porque generalmente hay gente ya especializada en este ámbito. Yo he trabajado más en este tema de programación computacional y visualización y más bien en la preparación de datos para que estas personas que sean estadistas y matemáticos tengan de dónde sacar información y dónde extraerla. Yo creo que Jairo y otra persona que está ahí también, creo que es David. Creo que ellos trabajan es como en esta parte, ¿no? En el modelamiento matemático. No sé si ustedes hacen el modelamiento o ustedes trabajan solo en la visualización y generación de datos. No sé si alguno nos pueda contar y como que cuál es el rol ahí de ustedes, porque tengo entendido que TI les ayuda en un montón de cosas, pero ustedes son los que están acá, ¿sí? ¿Algo así es? Buenos días a todos. Hola Jairo, ¿cómo Sí, estás? bien, gracias. Tenemos algunos procesos de modelamiento propios de la entidad, pues, especialmente con datos de radar, que se hacen a través de Python y R. Y hay otros modelos que vienen, digámoslo así, más preestablecidos, que son modelos de predicción climática, de predicción meteorológica, que ya vienen, digamos, vienen como por módulos, entonces esos módulos ya vienen más o menos parametrizados, aunque no puede entrar a parametrizarlos, pero digamos que son modelos numéricos ya digamos, diseñados. Vale, súper bien. Sí, digamos que... ¿Y allá hay algún arquitecto empresarial? ¿Ustedes saben si hay arquitecto empresarial o alguien que se encargue de alinear esos procesos? ¿O algo así? Pues en el área de TICS hay una ingeniera encargada de la parte de arquitectura, pero no arquitectura empresarial, entiendo, sino más como arquitectura en cuanto a redes y en cuanto a, sí, en cuanto a la red más que todo. De infraestructura, de arquitectura Exacto. como física, Ujú. de arquitectura, aquí hay alguien de TI, del área de TI, que nos pueda como confirmar o nos diga más o menos cómo se organiza el área de TI en el IEG. ¿Nadie? Parece que nadie. Qué extraño que, por ejemplo, nadie de TI se haya pues inscrito al curso, ¿no? Que esto me parece que está muy alineado también con TI, ¿no? Qué extraño que nadie se haya como inscrito al curso, pero bueno. Listo, entonces está el modelamiento matemático y la programación computacional y visualización, así como nos decía Jairo. Acá en esta parte de programación computacional tiene que haber una arquitectura física preparada para esto, ¿sí? Entonces, que los datos se vean de un lado al otro, que estén organizados. Hay un tema que ya les decía yo que hay que hacer y que ya les explico aquí con esta ruedita que tenemos al lado. Pero sí es importante que los procesos estén alineados, sobre todo, pues que TI en este tipo de negocios, TI no se vuelve como digamos, como el principal encargado, el que esté activo en el proceso, sino más bien se vuelve como un proveedor, en este caso, como un proceso de apoyo, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es garantizar que los datos estén en tiempo adecuado, que estén correctos, que estén de cierta manera sanitizados, que estén limpios, digámoslo así. Listo, entonces esto es lo que necesitaría uno para hacer, digamos que, para tener un perfil de ciencia de datos en lo que uno se debería preparar, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el ciclo de vida de la ciencia de datos básico? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en el entendimiento del negocio, que siempre les he dicho, entendimiento del negocio. Lo segundo es la exploración de los datos. La exploración de los datos es algo similar como al ejercicio que hicimos, donde uno tiene unos datos ahí como crudos y uno tiene que mirar qué está bien, qué está mal, qué datos podemos sacar de ahí. Por ejemplo, en ese ejercicio que hicimos de Netflix, no sé si alguno lo hizo, pero ahí en el rating, uno esperaba que en el rating hubieran como unos números, ¿no? O sea, como que le dijera rating 9 rating 15 y si se fijaban no era así.
ahí donde hablaba de rating, hablaba era de unas, como de unas letras, de unas iniciales de algo. Esas iniciales se refieren como al tipo de audiencia, ¿sí? Que hay. Entonces, pues ahí podría decir, no, 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 ese dato está mal etiquetado porque uno está acostumbrado a que el rating sea en puntos y no en categorías, ¿sí? Entonces, si uno no conoce el negocio, pues grave, uno mira, dice, no, el rating es TA, bueno, ¿y qué es TA? Ni idea. Eso pasa a veces también, ¿no? Que uno saca datos de los que ni idea. Entonces, lo segundo, hay que hacer una exploración de datos y esa exploración de datos nos puede llevar de nuevo a fortalecer este entendimiento del negocio. La tercera parte es el procesamiento de datos. Aquí es donde van, eh, digamos, unas estrategias, unas cosas que se llaman, por ejemplo, ETLs, que se encargan de transformar los datos, de llevar los datos de un lado al otro. Ya les explico más adelante en otro slide cómo se llama técnicamente eso, cómo ocurre técnicamente eso. Sí, como procesamiento de datos, que puede ser todo el tema de la centralización de datos, que si ustedes tienen todo en diferentes bases de datos, pues eso va a ser muy complejo de unir. Entonces, de alguna manera, enviarlo, centralizarlo en una base de datos, así no sea una base de datos total de toda la organización, por lo menos que sea una base de datos por negocio, ¿no? Que si usted quiere saber, no sé, predicciones del tiempo, todo lo tenga en el mismo lado. Que si quiere saber cuánto le cuesta eso, pues que tengan una verdad. Aquí hay un tema importantísimo para que lo tengan como en mente, y es que uno debe tener una sola verdad en una organización. Usted no puede tener verdades que es que el proceso contable me dijo que eran 100 pesos, pero cuando le pregunté al gerente de proyectos me dijo que eran 120, pero le pregunté al que ejecutó y solo ejecutó 80. Entonces usted dice como que, bueno, para todos tal vez ese dato es verdad porque lo lleva cada uno y uno es consciente y uno confía en que las personas llevan bien los datos, pero no debería ser así. Uno debería tener una sola verdad en la organización, que sea 120 y que sea el mismo juego de números en toda la organización. Eso es importante acá en el tema de procesamiento de datos. Luego viene una etapa que se llama limpieza de datos. ¿Qué es limpieza de datos? Algo como lo que hablábamos que día. Entonces, que si vienen datos basura, que si una columna no tiene todos los datos, ¿qué hacemos con eso? Si no nos sirve, quitémosla. Que si hay unas filas de basura, por ejemplo, uno ve mucho en las organizaciones que ve uno, número de celular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Porque la gente lo llena por llenarlo, porque simplemente es un requisito para la entrada de datos, pero pues no son datos que sean reales. O uno ve que escriben Pepito Pérez, ¿sí? O empiezan a escribir, no sé, groserías en los nombres. Eso también ocurre mucho. Y ahora con todo el tema de seguridad que se está volviendo casi que el pan diario en las organizaciones acá en Latinoamérica, porque hasta ahorita estamos como incursionando juiciosos en el tema de seguridad de información. Entonces, cuando usted va a hacer una certificación como ISO 27000 o ISO 27001, ellos, uno de los puntos grandes es eso, garantizar que no ingresen datos basura, o que las personas no puedan ingresar datos basura, porque la seguridad no solo es de no permitir que saquen datos, sino también no permitir que entren datos, ¿sí? Entonces lo obligan a uno a hacer como pues no lo obligan, le recomiendan a uno colocar en la entrada de datos ciertas barreras para que no le vayan a meter a uno cosas como inyección, que a veces le pueden inyectar a uno código y dañarle los sistemas, o inyectar datos mal, ¿sí? Hace poco escuché en una organización que alguien cogió y hizo un robot para meterles datos por la noche y les creó como 30.000 usuarios en una noche. Y 30.000 usuarios basura, o sea, así como nombres así, Pepito Pérez, Juanita, no sé, María la del barrio, Pedro el Escamoso, les llenó la base de datos de usuarios porque uno tenía que registrarse. Y entonces por eso es que ahora molestan tanto con el tema de autenticación de doble factor. Entonces que si usted se autenticó, le manda al correo y en el correo usted confirma y le llega un mensaje luego al celular y entonces después de que le llega al celular, usted confirma desde el celular y ya, ahí sí lo deja crear. Esos son mecanismos de seguridad para evitar que le hagan a uno daños en el sistema, ¿sí? Yo supongo que allá en el IDIGER deben tener varias cosas similares. Incluso hay organizaciones que ya están eh, como adaptando la funcionalidad de que usted para entrar al correo, así sea desde su máquina, siempre le pida doble autenticación con el teléfono. Pues eso uno al principio dice que es cansón, que es una mamera, pero digamos que en temas de seguridad previene un montón de cosas, ¿sí? Que no sea que le robaron el computador a usted y se lo llevaron por allá y empezaron a sacar los datos, porque eso puede pasar, ¿no?
que no sea que, sí, que por X o Y motivo usted le prestó el celular a un familiar o le prestó el celular, no le prestó el computador a un familiar y el familiar está viendo datos que no debería haber. No sé si en lo que ustedes manejan allá en la organización haya datos tan sensibles, pero imagínense en tema médico, por ejemplo. O sea, eso es un tema gravísimo, que todo el mundo sepa las enfermedades, que usted pudiera tener acceso a las enfermedades de todas las personas que trabajan que son afiliados a un centro médico. Pues eso es un tema muy grave, es un tema muy delicado de seguridad. Entonces, aquí dentro del curso no está como la parte de seguridad, pero sí quiero que la tengan muy en cuenta porque ahora el tema de seguridad es complejo. Entonces, ahora hablan de vulnerabilidades en sistemas de información y que toca que estarlas saneando. Entonces, el procesamiento de datos o todo este tema de ciencia de datos tiene que estar regido por varias cosas y entre esas cosas una es la seguridad, que debería ser muy importante. Por ejemplo, entonces todo el mundo le tiene miedo a la nube, pero entonces cuando usted saca los datos del país, ¿qué pasa, no? Porque, por ejemplo, usted monta eso y aquí en Colombia, pues las nubes no son las mejores. Bueno, a menos, pues sí, no, digamos, pero no le dan la envergadura a una empresa grande. Entonces, ¿a usted qué le toca? Subir eso a la nube, ya sea de Microsoft o de Amazon o de Google, que son como las tres más conocidas, y entonces ya los datos no están aquí en el país, porque esos servidores están en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, ¿qué pasa con esa información de sus clientes? ¿Qué pasa con esa información de su gente que ya no está aquí en Colombia? Entonces, ¿será que me rige lo mismo de protección de datos? Esos temas son importantes y seguramente si ustedes tienen la oportunidad de participar en un proyecto de ciencia de datos, pues son preguntas que van a surgir y de alguna u otra manera, pues ustedes deberían estar como enterados al menos o al menos exponer el problema, ¿no? Decir, venga, ¿y qué pasa con esa información que está afuera, ¿no? Y si hay horas de diferencia, entonces, ¿cómo hacemos? Porque si el servidor está en Estados Unidos, pues allá va a decir que son las 6 de la tarde, por ejemplo, y aquí son las 2 de la tarde, y está en la parte norte. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo trabajamos eso? Porque si yo trabajo eso desde la base de datos y cuando guardo el dato me guarda la hora de la base de datos de allá, entonces en mi reporte yo tendría que restarle 4 horas, ¿no? O 3 o 2, dependiendo la ubicación donde esté. ¿Y será que eso es viable? Y si ven los datos desde diferentes partes del país, más que acá en Colombia no ocurre mucho, ¿no? Porque aquí tenemos la misma zona horaria, pero por ejemplo, si usted tuviera una base de datos pues que maneja diferentes países y tiene que enviar reportes a diferentes países, entonces, ¿cómo hacen con ese tema de las horas? No sé si si alguna vez se les había ocurrido eso, pero ¿cómo hacen con ese tema de las horas? Si yo tengo que enviar el reporte a Europa, lo tengo que enviar a Estados Unidos y no sé, a Asia, entonces, ¿qué hacen con el tema de las horas? ¿Cómo les transforma usted esa información que está ya en la base de datos y queda en diferentes horas todo? Si yo, por ejemplo, estoy en Colombia y quiero ver el reporte de China, entonces yo aquí en Colombia lo veo en horas, en la hora que es acá en Colombia, en la que se generó en la que se generó la transacción acá en Colombia, o a la hora que se generó en China. Entonces, todas esas son cosas que uno tiene que alinear en el tema de datos. Entonces, listo, hicimos entendimiento de negocio, exploración de datos, procesamiento de datos, limpieza, que ya medio lo vimos por encima. Estos son características ya como de ingeniería, que es todo lo que tienen que hacer, toda la definición de qué base de datos vamos a usar, que si usamos SQL Server, que si usamos Oracle, que si usamos MySQL, que, que ETLs metemos acá para que hagan esos procesos, que si hacemos procesos en batch. Aquí estaría el tema de lo que ustedes hablan de sensores, todas esas características de ingeniería que tienen que hacer parte, digamos, de este ciclo. Los sextos son los modelos predictivos, que ya pues vimos algunos, que pues básicamente estos son unos modelos predictivos, aunque hay muchísimos más, pero pues digamos que esos son los de Machine Learning que vimos. Y en la parte séptima es la visualización de datos, que entonces ya la vez pasada una compañera nos mostraba que trabajaba con Looker, y pues hay gente que trabaja con Power BI, y hay gente que trabaja con reportes personalizados, todavía hay organizaciones que trabajan con Crystal Reports, eh, hay muchas organizaciones que trabajan Excel. Yo no tengo nada en contra de Excel. Desde que lo sepan operar bien y tengan automatizadas algunas cosas, pues es una excelente herramienta, ¿sí? Lo importante es ir automatizando cosas. Listo, este es el ciclo de vida. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Alguno tiene preguntas? Como esa parte.
No, señor. Listo, nada. Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, ¿qué necesitamos para hacer ciencia de datos? Entonces ya vimos como técnicamente y como en capacidades que necesitamos, pero hay 4 tipos de análisis o niveles de aprendizaje analítico que uno debería evaluar en su organización, es qué quiere. Entonces, no sé si alguno ha visto este cuadrante que lo llaman, que es como el cuadrante de Gartner, donde entre más arriba esté usted acá, y mejor. O sea, digamos, generalmente lo que hace Gartner es que ubica aquí como las características que están como empezando y aquí arriba como las características que van generando tendencia a top. Entonces hay 4 niveles de aprendizaje analítico: el descriptivo, el diagnóstico, el predictivo y el prescriptivo. El descriptivo es como que qué pasó. Entonces aquí nos basamos es en los históricos. Cuando usted hace un reporte en un Excel, digamos, de algo que pasó, que le dice, ay, venga, dígame, no sé, ¿cuántas inundaciones hubo en el mes? Entonces eso podría ser un reporte descriptivo, ¿cierto? Entonces usted mira los hechos y las cifras y los otros datos y que proporciona imagen detallada y los modela, ¿sí? Hay un segundo tipo de análisis que es diagnóstico, que es como, bueno, ¿y por qué sucedió? Entonces, examinar los elementos descriptivos permite evaluar críticamente por qué ocurrió un resultado, ¿sí? Entonces, ¿por qué hubo tantas inundaciones? Ay, porque es que el sensor nos dijo que es que ha llovido tremendamente y resulta que en esos barrios no hay diques o la canalización está mal o hay mucha basura en las alcantarillas y eso no permite que, digamos que el agua baje por los sumideros y entonces están tapadas y por eso es que se inundaron los barrios. Eso sería un análisis diagnóstico. Un análisis predictivo. Entonces, como que, bueno, ¿y qué sucederá? O sea, ¿cómo basado yo en los datos históricos puedo saber qué días llueven? Algo de lo que hablamos la vez pasada. Pero hay que acordarse que la predicción no es exacta. O sea, la predicción no es algo que va a suceder, sino pues es de en cierta forma basarse en el pasado para generar una predicción. ¿Sí? Entonces, ¿qué será? Y este último análisis que es prescriptivo, que es como, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puede lograrse un resultado específico mediante el uso de elementos determinados? Esto creo que es lo último. Yo no sé si ustedes tengan allá, hasta qué tipo de análisis llegan ustedes. Pues yo creo que hasta el predictivo, ¿verdad, Jairo? Sí, tenemos, como te comento, con tema de radar, tenemos un análisis predictivo a muy corto plazo y el otro Ujú. modelo de pronóstico que es más robusto tiene un horizonte de pronóstico de 7 días. Ok. Y bueno, y digamos que aparte se usan otros modelos que no son modelos predictivos que no son propios del IDIGER, Ujú. sino de IDEAN o de algunos centros internacionales de meteorología. Vale, sí. Hasta acá, digamos que la mayoría de organizaciones llegan hasta acá, porque este cuarto es muy costoso, es sumamente costoso llegar a un modelo de estos prescriptivo y de mucho trabajo. Hay que tener mucha historia, hay que tener mucha información, hay que adelantar los modelos muy bien. ¿Qué es este modelo prescriptivo? Por ejemplo, hay modelos prescriptivos ahorita, hay mucho modelo prescriptivo en la banca, ¿sí? Donde realmente esos conceptos prescriptivos es como que le dan consejos a usted de qué hacer. Aquí también es importante el tema de tener una organización orientada a datos, así lo llaman, y las organizaciones orientadas a datos, digamos que hay como una premisa arriba que dicen que el dato no se cuestiona. O sea, como que si el dato dice algo, pues usted puede tener la experiencia del mundo, pero uno se debería dejar guiar por el dato. Esto lo usan mucho ahora, como les digo, en los temas de financieros, donde dicen, bueno, no sé, el, el descriptivo, no sé, el dólar bajó ayer, 100 pesos, ¿sí? ¿Por qué bajó? No sé, porque van a empezar una guerra, por ejemplo. El predictivo, ¿y qué va a pasar el viernes, de aquí al viernes? No, va a seguir bajando. Y estos modelos prescriptivos le dicen, vea, basado en estos 3 diagnósticos que vimos acá, lo que usted tiene que hacer es comprar $7,000, por ejemplo. No compre más, compre 7,000, porque el riesgo que se ha manejado durante los últimos es de tanto, tanto, tanto por ciento. Sí creemos que va a subir, pero no vale la pena asumir el riesgo. Compre solo $7,000. No vaya a comprar más. Que si la embarramos no en tanto y la compañía tiene una liquidez y una solidez donde hay que mantener esos umbrales. Esos modelos prescriptivos aconsejan, o sea, al punto de llegar a un modelo prescriptivo, es como que el modelo prescriptivo realmente le dé a uno guías de qué hacer. Eso no es tan fácil como
de aceptar y sobre todo en la cultura latinoamericana porque uno acá cree que se las sabe todas. Entonces, pues, ¿por qué el computador me va a decir a mí como qué debo hacer o por qué un modelo me va a decir qué va a hacer? Aquí pues también es importante como la suspicacia de las personas que alimentan los modelos, porque si el modelo está mal alimentado, pues lo va a aconsejar mal. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces aquí en el cuadrante lo que teníamos era el impacto en la gestión y la complejidad del análisis. Entonces, ¿qué puede pasar? Es un análisis predictivo. ¿Qué está pasando? Es un análisis descriptivo. ¿Por qué está pasando? Es el análisis diagnóstico y como que el top de todo es el análisis prescriptivo y es cómo podemos hacer que pase. ¿Cómo podemos hacer que suceda el tema? ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Alguien con dudas? ¿Nadie? Listo. Aquí ya metiéndonos un poco en un tema un poco más técnico, este es el diagrama que aparece en Microsoft de cómo podemos tener un ciclo de vida con Data Science, ya metiendo como realmente temas un poquito más técnicos, ya como metiéndose un poquito en, en profundidad con el tema técnico. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Pues el entendimiento del negocio, como ya lo revisamos, ellos ponen en paralelo el modelamiento y la adquisición de data. Esta adquisición de data tiene que ser como constante. Nosotros no podemos hacer modelos, o bueno, sí los podemos hacer, pero no son tan efectivos, donde estemos trayendo, por ejemplo, la data cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿sí? Hay empresas que miden los indicadores, no sé, semestralmente. Pues eso no está tan chévere porque usted no puede tomar acciones en el momento y la gracia de los indicadores o de los KPIs es que usted pueda, no sé si en tiempo real, pero al menos en un corto plazo, pues tomar decisiones acerca de los resultados de esos indicadores. Entonces ellos hablan de que uno debe tener adquisición constante de datos. ¿Cómo? Pues data source. ¿Qué es un data source? Un data source es eh, toda aquella fuente de información que nos provea datos. Entonces, los data source pueden ser archivos de Excel, pueden ser bases de datos, pueden ser servicios web, pueden ser temas en la nube, pueden ser planillas que ustedes tengan en Word, puede ser cualquier cosa que nos pueda proveer datos, ¿sí? Entonces, esos son los que lo que técnicamente se llama data source. Aquí hablan de que pueden ser on-premise o cloud. On-premise es como que estén dentro de los servidores en la organización o en unos servidores físicos en una organización y cuando hablan de cloud, pues es que estén en la nube. Usted puede traer los datos tanto locales, o sea, que los tenga en máquinas locales, en servidores locales, incluso desde su máquina, o también datos en cloud. Actualmente, digamos que este cloud se ha venido comiendo mucho el tema de los servidores locales. ¿Por qué? Porque resulta que los servidores locales, uno, tienen una depreciación muy alta, ¿no? Entonces usted compra una máquina hoy en 5 pesos y en 2 años vale 2 pesos. Entonces la depreciación es muy alta y va a tener que cambiarla a corto plazo. La otra ventaja que tiene Cloud en cuestión de infraestructura con los servidores locales es que es más fácil de escalar. Cuando hablamos de escalar es como que sea más fácil de volverlo grande o volverlo chiquito. Que si usted en determinado momento necesita un poder de procesamiento más grande o necesita más espacio, pues en cloud es tan fácil como arrastrar una barrita. Es decirle, vea, yo ya no quiero un disco de 2 teras, sino lo quiero de 5. Y arrastra una barrita. Hey, ya no quiero 32 gigas de RAM, sino quiero 64. Ya no quiero el procesador uno, sino lo quiero 2. ¿Sí? Ese es un tema de escalamiento que físicamente no es tan fácil de hacer, ¿sí? Usted físicamente tiene que por allá ir a comprar la barrita de memoria, decirle al DTI que la cambie, y entonces, digamos que la ventaja de esto, nosotros hicimos un sistema hace unos años, por ejemplo, con el ICFES, donde ellos lo que hacían era que ellos tenían muchos problemas cuando salían los resultados del ICFES. O sea, cuando salían los resultados del ICFES, esa página era súper colapsada, eso mejor dicho. De hecho, le salía el ICFES el viernes y uno iba por ahí el otro jueves a ver si de pronto lo dejaban entrar porque eso era un tema sumamente congestionado. Entonces, ellos pasaron esos servidores a la nube y lo que hacen es que para los días que muestran los resultados, pues los servidores los vuelven gigantes. Le dan una capacidad grandísima para que sustente todo y el resto del año, pues los vuelven chiquitos porque pues, no tienen un gran pedido. Entonces, lo que hacen es encoger los servidores y pues obviamente uno en estas cosas de la nube paga es por uso, ¿sí? Allá trabajan con servidores en la nube, pues supongo que sí porque tienen todo en Google, ¿no?
Lo que veo es que tienen como la suite de Google. Sí, señor. Sí, yo veo que tienen como la suite de Google. Listo, entonces esos son los data source. Estos pipelines se refieren más pues a algo similar a lo que estamos hablando y es cómo nosotros tenemos generados como unos calendarios, unos cronogramas para obtener los archivos y cuál es como la línea de tiempo a eso. Entonces aquí habla de que si usted necesita baja o alta frecuencia de traer los archivos en batch, ¿sí? ¿Alguno entiende bien el concepto de los archivos en batch o algo así? ¿O esas cargas en batch que se hacen? Yo no lo conozco. Listo. Resulta que los sistemas de información, pues como uno no tiene, digamos que como pues eso no pasa en ningún lado y es que tengan todo en línea, o sea, que todo sea un solo sistema y funcione. Entonces los sistemas se inventaron como una manera de hacerlo y es que generan archivos que llaman batch. Y batch es como que él genera el resultado de su sistema y lo deja ahí. No sé si en Excel, puede ser en Excel, en un TXT. Dejan un archivo en cierto sitio, ¿sí? Y otro sistema viene y lo coge y lo carga y se alimenta de ese sistema. O sea, es como una manera de integrar datos entre sistemas que no son muy conocidos. Omar, De pronto un ejemplo es decir que lo deje en un archivo crudo que pueda ser leído por cualquier tipo de datos. Cuando estamos hablando de un archivo de Excel, de Word, de, no sé, AutoCAD, ArcGIS, son archivos propietarios donde se tiene que pagar una licencia para el manejo. Entonces la información, imagínense que alguien hace una carta, pero la carta la guarda en bloc de notas, que no importa con qué software usted la vaya a abrir, todos van a poder abrir el bloc de notas. Entonces garantiza la interoperabilidad, además que son archivos más pequeños y es más costoso. Aunque el sacrificio es que por hacer un bloc de notas no tiene formato, pero tiene la información. vale, sí, perfecto. Digamos, en tecnología uno siempre habla ahí como de una balanza, donde uno gana cosas y pierde cosas. ¿Cuál es el sacrificio que le dan a uno los archivos en batch? Pues que eso no es en tiempo real, ¿no? Porque si usted lo hace en tiempo real, como el de bajar el archivo y cargarlo en el otro sistema o hacerlo, eso es muy costoso, por ejemplo, en red, ¿no? Porque todo el tiempo tiene que estar usted trayendo cosas allá en batch y eso ocupa la red. Entonces, cuando ustedes estén en la empresa y digan, ay, se me puso la red lenta, como que lo primero que piensa el de tecnología es que están haciendo alguna descarga de unos archivos en batch o algo así, o están haciendo alguna transformación de archivos. Esos son como los archivos en batch. Uno tiene que decidir cuáles archivos necesita uno con cargas en alta frecuencia, o sea, con que lo haga muchas veces en poco tiempo, o que lo haga pocas veces en el día. Por ejemplo, uno puede decir que, no sé, por ejemplo, es que no sé qué archivo en el negocio de ustedes que pueda esperar un día. No sé, hay cosas que tal vez no pueden esperar un día. Por ejemplo, en el centro regulador de urgencias, creo que no es de ustedes, pero digamos, esa gente yo creo que tiene que tener los archivos de movimiento de las ambulancias, pues como muy rápido. No puede ser que usted cada 2 o 3 días esté cargando eso, porque pues supongo que tendrán que revisar el tema de conductores y todo el tema, como de programación de las ambulancias, ¿sí? Entonces, hay archivos que pueden esperar y hay otros que no. Por ejemplo, el de nómina, eso uno en teoría podría esperar la carga de un archivo de nómina, porque la nómina sale una vez al mes, pero hay cosas que sí se generan todo el tiempo, como lo de los sensores que ustedes dicen, que probablemente requieran una frecuencia de carga mucho más corta. Estos son como los archivos en batch. Son como los archivos que se generan en un formato estándar y que pueden leer otros sistemas. Que tiene que haber ahí en la mitad un componente tecnológico que haga una transformación, sí, pero digamos que es la manera que sirve para transportar información de un sistema a otro, pues a través de archivos o para compartir información de un sistema a otro a través de archivos. Aquí habla de los entornos, ¿no? De los environments. Entonces, dice que son premise o cloud, que si son bases de datos o data lakes. ¿Alguno conoce este concepto de data lake? Que nos ayude ahí como con el concepto. ¿No? ¿Nadie lo ha escuchado? Yo no. Bueno, esos data lakes, no, ni idea, dice Claudia que ni idea. Esos data lakes, lo que pasa es que digamos que en todo este tema de datos han salido como conceptos
que ayudan como a agrupar la cantidad de datos que usted pueda tener en una organización. Entonces, esos data lakes son pues lagos de datos, digamos, que son así como Wikileaks. No sé si eso sea un data lake. No creo que sea un data lake, pero esos data lakes son como el concepto, la arquitectura de datos que se le da a algo que resume los datos de muchos lados. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran en la mitad una base de datos que recopilara todo lo del IDIGER, de todos los procesos contable, financiero, proyectos, procesos, asistencia social, sensores, eso sería como una especie de data lake, ¿sí? Porque es un lago de datos gigante. Pero esos data lakes tienen ciertas características y es que no siempre dentro de los data lakes la información es como única. Digamos que la información en los data lakes es como si ustedes tuvieran una bodega. Bueno, que hay otro concepto similar que se llama data warehouse, pero esos data lakes es como si usted tuviera una bodega y le dijera a todo el mundo de todos los procesos, bueno, manden esa información allá. Metan allá en esa bodega todo, meta todo lo que quiera allá. Y entonces la gente empieza a llenar esa información y llena y hay una redundancia gigantísima de información. Entonces, ¿qué necesita uno de esos data lakes? Pues espacio como un berraco, necesita uno muchísimo espacio para ir metiendo información de todo y de ahí de esos data lakes es donde empieza a hacer un análisis de información. Obviamente, pues para meter la información en el data lake uno debería estarla de cierta manera limpiando a nivel de información y no como a nivel de organizando información, ¿sí? O sea, como que esos data lakes no son lo más organizado en información que hay, pero sí contienen mucha información. Entonces acá hablan, vea, ¿qué necesitaría usted en los entornos? Entonces, lo necesita on-premise o lo necesita cloud, o necesita bases de datos, o necesita un data lake, o necesita una base de datos pequeña, o necesita una base de datos mediana, o necesita big data. Sí, o sea, como que uno cuando cree como esta arquitectura tal vez de esta vaina de datos, uno mire qué necesita, porque tampoco se puede poner uno a matar un ratón con un tanque de guerra, porque tampoco es eficiente. Y lo otro que tenemos acá es todo el tema de estructurar la información. Entonces, que hay datos estructurados, no estructurados, validación de datos y limpieza. Eso de limpieza ya lo hemos visto mucho. Entonces, listo. Ese es el componente que ellos dicen que tiene que tener uno acá. Es un componente tecnológico que se encarga como de moler un poquito los datos y de organizarlos. Y que al otro lado tiene que haber una parte del modelado de los datos. Entonces, modelado de los datos, ¿qué? Es aquí de este lado, entonces usted debería tener unas transformaciones que sean genéricas como, digamos que si bien a este lado está como la parte tecnológica, ¿cierto? Como la parte tecnológica eh, de cómo se ejecutan las cosas a nivel tecnológico, a este lado están como cómo se ejecutan a nivel estructural y de modelo. Entonces aquí tenemos, bueno, ¿cómo transforma usted las cosas? Por ejemplo, digamos que una duda que siempre le pongo a la gente es, bueno, hay en empresas donde hay muchas fotos y muchos videos, y en fotos y videos hay un montón de información, pero ¿usted cómo va a extraer información de eso? O sea, ¿cómo hace usted que un video realmente le sirva a usted para extraer información? Y no que lo tenga que volver a ver, ¿no? Porque pues la fácil es, ay, no, pues yo vuelvo y veo el video y ya. Pero ¿cómo realmente yo capturo información de ese video? Por ejemplo, aquí yo vi que aquí tienen la IA que ayuda con el tema de transcripción de las reuniones. Yo por ahí la vi. No sé si ustedes se fijan, pero ahí dentro de los participantes hay algo que dice read.imeeting. No sé si ustedes lo usan allá al interior de la organización, ¿no? ¿No saben qué es? ¿Alguno sabe qué es eso? A veces, dice David. A veces, dice David. Sí. Eso es una inteligencia artificial que le ayuda a uno como a tener datos consolidados de las reuniones. Entonces al final él le genera un resumen, le dice quién habló más, quién habló menos, de qué temas, quién participó, quién no participó, le hace asistencia. Mejor dicho, entonces, esos son modelos de datos que se apoyan en una tecnología para hacer algo. Entonces, imagínense ustedes, no sé si ustedes tienen llamadas allá, yo supongo que sí. No sé si tengan una inteligencia artificial, por ejemplo, que les extraiga la información de las llamadas y les pueda entregar información consolidada y les entregar información interesante acerca de todas las llamadas que reciben, porque pues con eso ustedes podrían hacer una extracción de datos y digamos,
como un análisis de datos interesante, porque ustedes deben recibir un montón de llamadas al día. Entonces, ese tipo de tecnologías apoyan totalmente la estructura de datos, ¿sí? De datos no comunes, ¿no? Porque pues usted espera pues que todos sean en bases de datos y no siempre es así. Ustedes pueden obtener mucha información de las llamadas. Entonces hay tecnologías como Speech to Text que se encarga de transformar lo que usted habla en texto y guardarlo en bases de datos para posterior análisis. Entonces, listo, aquí entonces hablamos de características tecnológicas, el entrenamiento de modelos, que era pues, algo de lo que hemos hablado también. Entonces hay algoritmos, hay parámetros, hay tuning, hay reentrenamiento, manejamiento de modelos o el management de los modelos. Y por último, siempre tiene que haber evaluación de los modelos. ¿Por qué? Pues para saber si ese modelo está bien o no. Entonces acá le dicen, ve, hágalo a través de validación cruzada o hágalo a través de eh, reportear los modelos o con un A/B testing. eh, Listo, les muestro. Y por último le dice, bueno, usted ya después de que usted se hizo toda esta vaina, montó todo esto, porfa hágase un deployment, ¿sí? Porfa revise eso bien, revíselo bien y desplíguelo en algún ambiente donde realmente se pueda probar. Porque usted pues aquí hizo toda esta adquisición y por favor valídelo con el cliente, que es este Customer Acceptance. Dice, por favor, valídelo con el cliente, o sea, valide con su cliente final si todo esto que usted está haciendo está bien, ¿sí? Porque pues a veces pasa eso también, ¿no? Que uno impone una tecnología, impone un tema y cuando van y le pasan eso al cliente final, uno dice, no, es que eso no era lo que yo quería. Esos datos que me está pasando no me sirven. Creo que esos datos están contaminados. Esos datos no son los que generalmente ocurren. Entonces dice que uno hace un deployment y luego pues el resultado de ese tema entonces es como el almacenamiento de los modelos. Tienen que haber servicios web para permitir interoperabilidad entre las aplicaciones y que nos permitan como interactuar entre ellas y pues que al final hay aplicaciones inteligentes. Eso es lo que hablan de aplicaciones inteligentes. Yo estaba la semana pasada viendo un video de cómo funcionan en Alemania como las aplicaciones que tienen en medicina. A mí me gusta mucho como el tema de aplicaciones a nivel de medicina. Y mostraban un tema súper interesante y era que llegaba el médico como al centro médico o al hospital y de una vez el celular le dice, vea, usted tiene citas en tal lado, en tal lado, en tal lado, su consultorio es tal. Y él entraba. Y la aplicación de una vez se mostraba como para eso, tu cirugía, entraba a una sala de cirugía y el celular, chun, 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 en la aplicación de una vez, sin que él le diera clic ni nada, le mostraba y le decía, vea, su cirugía es tal, va a estar acompañada por tales y tales. Y si entraba un enfermero, pues su visión y la aplicación se comportaba diferente porque el perfil de él era enfermero. Hay una emergencia, pum, la aplicación le pitaba y le decía, la emergencia está en tal lado, sí. Pero la emergencia de él era diferente a la del médico. O sea, como que la aplicación, eso se llaman aplicaciones adaptativas, pero entonces eran adaptativas al tema. ¿Y cómo hacen eso? Pues con todo este tema de alimentación de datos y crean aplicaciones, lo que llaman aplicaciones inteligentes. ¿Dudas de este slide? ¿Nada? Listo. Entonces, bueno, entonces al final, pues, ¿qué es analítica? Pues recopilar, procesar y analizar. Que durante todo, que a través de todo ese poco de pasos que hemos mostrado, pero pues eso es analítica. Entender mejor a los clientes. Al final, ¿qué espera uno de un proceso de analítica? Estas tres cosas. Eso es lo que uno siempre debería esperar. Entender mejor a los clientes. ¿Quiénes son los clientes del IDIGER? La ciudadanía. ¿Toda la ciudadanía? Sí, pues en articulación con las entidades del Sistema Estatal de Gestión del Riesgo, pero sí, por ser una entidad pública, pues nosotros no tenemos el negocio, sino que tenemos es un servicio a la ciudadanía. Mira, aquí dicen empresas, dicen entidades, empresas y ciudadanos. ¿Ustedes tienen entes de control o algo así? Sí, señor, los 3 días. Sí, señor. Oh, Tenemos entes externos de control, pero yo creo que los clientes también no son empresas, sector privado y la ciudadanía. ok. ¿Y será que en determinado momento, por ejemplo, un jefe tuyo puede ser tu cliente?
Sí, hay cliente interno también. También hay Los cliente clientes interno, internos. ¿cierto? Uno también debería Sí. tener cliente interno. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, entender mejor a los clientes. Voy a poner un ejemplo ahí pues como sencillo, ¿no? Entonces, si de pronto, no sé, mi cliente, por ejemplo, en Colpensiones, mi cliente son personas mayores bueno, las mujeres a qué edad se están pensionando hasta 57, ¿cierto? Y hombres esos 62, es así, ¿verdad? Entonces, si mi cliente son personas mayores, pues entonces, ¿cómo modelo yo mis datos para esos clientes? Entonces, no hay nada más berraco que ver uno de pronto una persona mayor, un adulto mayor, leyendo un reporte de eso de las pensiones. Esa vaina es sumamente enredado. O sea, hablan de un poco de indicadores y cosas que no entienden siquiera uno. Y es el reporte que le envían a una persona así mayor. Y uno le pregunta, pues yo le preguntaba a veces a mi papá o así, le digo, venga, ¿y usted qué necesita saber de ahí? Y yo, no, pues yo necesito saber es cuánto me están pagando, cuánto me han pagado y el rendimiento y ya, no necesito saber más. Escríbanme esos 3 datos y ya. Entonces es muy importante que nosotros modelemos los datos también, pues para el cliente, ¿no? Entender mejor a sus clientes, ¿sí? Qué chévere sería que, por ejemplo, si saben que trabajan con personas mayores, por ejemplo, cuando la letra sea grande, ¿no? Sea una letra muy legible, sea grande, los colores sean diferentes. Por ejemplo, imagínense que, no sé, que van a generar reportes, no sé si allá, pero yo creo que sí, no sé, en el Centro de Daltónicos Nacional, no sé, estoy inventando algo así. Y van por allá y les generan reportes en colores que ellos no pueden ver o no se les facilita ver. Entonces, es muy importante que el dato se moldee también acorde al cliente, ¿no? Eso ya está como en la parte de visualización, pero es importante que los datos se moldeen con respecto al cliente que los va a analizar. Debería tener muy en cuenta eso, ¿no? Porque a veces uno moldea los datos para uno y lo que uno cree que uno puede hacer, pero no generalmente. Por ejemplo, yo no sé qué tan, por ejemplo, qué tasa de analfabetismo haya aquí en Bogotá, no sé si es muy alta, pero por ejemplo, eso sería importante también evaluarlo, qué información le llega a qué personas, ¿no? No sé, por ejemplo, ustedes qué hacen, por ejemplo, con el tema de inclusión. ¿Ustedes tienen algún tema, por ejemplo, de inclusión? ¿Qué pasa cuando los desastres o tienen que avisar de temas de desastres o atender desastres si son personas sordas, ciegas? ¿Qué sucede ahí? ¿Alguno que sepa si ustedes tienen algún plan de inclusión al interior de la organización? ¿No? Estamos trabajando en ello, ¿no? Pues, o sea, plan como plan, tenemos que incluirlo en todos los procesos de la institución, pero estamos avanzando en hacer este proceso. ¿Y qué han pensado, Liliana? ¿O hacer inclusión en qué? Por ejemplo, en la entrega de ayudas humanitarias, hacer entrega de ayudas diferenciales. Ok. Entonces, todo eso tienen que evaluarlo ustedes también cuando moldean datos, ¿no? ¿Para quién son los datos, no? Por ejemplo, yo soy una persona que soy como muy gráfica, ¿sí? O sea, pero hay gente que no es tan gráfica y prefiere que se lo escriban. Entonces, uno también tiene que mirar cómo moldea los datos para el cliente, ¿listo? Otro tema que tiene que estar en el tema de analítica, y es uno de los objetivos principales de la analítica, es reducir costos. Usted debería poder automatizar procesos, debería poder hacer las cosas más rápido después de que usted hace analítica. De una u otra manera, usted tiene que reducir costos. Puede ser que al final su meta, por ejemplo, en el IGER no sea reducir costos porque no creo que sea un objetivo para ustedes porque prestan un servicio diferente. Pero al final, todo lo que ustedes hagan de analítica se tiene que traducir en reducción de costos. O sea, de alguna manera se tienen que reducir costos porque tiene que haber sí o sí automatización de procesos. Y si ustedes automatizan procesos, van a hacer las cosas más rápido. Y si hacen las cosas más rápido, van a atender a más gente. Y atender más gente es reducción de costos para ustedes, siempre y cuando lo hagan con la misma planta física, ¿no? Es reducción de costos. Y lo otro que tiene que producir la analítica es identificar oportunidades. ¿Oportunidades qué? Oportunidades de mejora, oportunidades de negocio, y oportunidades de mercado, ¿sí? Eso es importante. Esos son como los 3 puntos ahí grandotes que pueden haber. Y ahora hablamos de gobernabilidad de datos. Por ahí alguien nos habló de ese tema. Y bueno, esto hay que tenerle
cuidado, pues claro, porque ahora la gobernabilidad de datos, digamos que está a la orden del día en las organizaciones. Yo no sé cuántos años le darían a las organizaciones distritales, pero yo creo que todas se tienen que certificar en seguridad de la información, porque ya se está pidiendo en todo lado ese tema de certificación de seguridad de información y más con los ataques que se han venido presentando como en los últimos 3 años. Entonces, ¿cómo se hace esa gobernabilidad de la información? Que también hay que tenerla en cuenta en el modelado de los datos, que también hay que tenerla en cuenta en los modelos de negocio que planteemos, que también hay que tenerla en cuenta en las transformaciones de datos que hagamos. Entonces, aquí digamos que el tema de gobernabilidad se divide como en 4 aristas o en 4 grandes puntos. El primero, que es el ciclo de vida de la gestión de los datos, lo otro que es como analizar los datos como tal, lo otro que es el marco de gobierno de datos y un tema de que es la mejora continua. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de gestión de datos? Entonces hay paso y transmisión de datos, hay adquisición y recopilación de datos, almacenamiento de datos, uso de datos, derivación de nuevos datos y liberación y divulgación de datos. Este tema sí que es complejo en las organizaciones y parece que no pegara, y es la divulgación. Yo no sé si allá les pasa, pero hay unas organizaciones donde tienen un montón de datos y solo los conoce una persona y son datos comunes para todos o datos que les puedan servir a todos. Entonces ese tema de divulgación de datos creo que ahorita es la piedra en el zapato de muchas organizaciones y por eso todos están yendo hacia proyectos de gestión de conocimiento para que esa divulgación de datos sea un poco más efectiva. Bueno, y la última parte es la eliminación de datos. Esa eliminación de datos es bien importante porque tiene que ver con temas de seguridad. Por ejemplo, si ustedes trabajan con algún cliente, yo no sé si a ustedes les ha llegado un correo como que a veces dice como que quíteme, cuando uno está como suscrito a vainas de promociones, que le dice como que quíteme de su lista de envíos, su lista masiva, que es todo ese tema. Entonces ellos tienen que garantizar que las bases de datos de allá eliminan sus datos por temas de protección de datos. Entonces, "Ay, yo sabe que yo no quiero más que me llegue ese boletín de, no sé, del éxito. Plum. Usted le da ahí clic y ellos deberían eliminar sus datos de allá, porque seguramente usted en algún momento aceptó los datos. Entonces, como que usted también puede echarse para atrás y decir, vea, ya no quiero ya no quiero aparecer allá. Ese tema de eliminación de datos. Y eso tiene que tener un proceso grandísimo también a nivel técnico, porque a veces hay que destruir los discos duros donde están los datos también, o sea, eso tiene como un ciclo de vida. Y destruirlos es literal cogerlos y fundirlos o darles martillo y romperlos, y tiene que ir a un tema de residuos manejables y todo el tema. ¿Listo? La otra parte es analizar que el valor, el riesgo y las limitaciones, el riesgo de compartir información. Ahora todo es en Internet, ¿no? Ahora todo es abierto a Internet. Pero entonces le dicen a usted, bueno, si usted se conecta desde la casa, usted tiene trabajo híbrido, remoto, pues tiene que conectarse a través de una VPN para poder acceder a los datos. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en un banco y en el banco los equipos ni siquiera tienen puertos USB, sí, para que usted no pueda, o sí los tienen, pero los tienen deshabilitados. Entonces, como que usted mete una memoria y no puede sacar información, usted solo se puede conectar a la red de la empresa. Si trabaja con VPN, eso está monitoreado 7 por 24 de que usted no vaya a hacer nada. Apenas usted medio se sale un poquito de sus datos y empieza a mirar un dato que no le compete, de una vez le marcan allá de riesgo y le dicen, venga, ¿usted qué hace mirando eso? ¿No? ¿Qué hace chismoseando lo que no debe? Esa es la parte de medición de riesgo que tiene que ver también en la parte de datos, y pues también hay limitaciones de datos, ¿no? Entonces, eh, que pues limitaciones de todo tipo, de red, de transporte, de almacenamiento, porque pues uno quisiera tener todo, pero a veces no es tan posible. Otro punto que es el C que tenemos acá, que es el marco de gobierno de datos. Entonces hay que tener responsabilidad, estrategia, adquisición, eh, despliegue del análisis de rendimiento para mejora continua, conformidad de los datos, comportamiento humano. Entonces son temas como de calidad. mm, Y lo último es pues la mejora continua, que pues al final ese es el final del proceso de calidad, ¿no? Es decir, que los procesos de calidad tienen que estar alineados hacia una mejora continua, si no, pues no están bien planteados. Entonces, ¿qué hay que hacer en la mejora continua? Pues evaluar, entonces, sistemas de gestión de TICs. Entonces, aquí están los análisis de fortalezas y debilidades, que hay que dirigir qué, pues el uso de los TICs, los sistemas de gestión, supervisar y monitorear, y generar como ciclos para que vuelvan y entre esto acá y generar una mejora continua. Ahora sí, miremos entonces, pues, ¿qué sería ya mirando todo ese tema? Pues, ¿qué sería la minería de datos? Entonces, la minería de datos al final
es como la automatización de procesos para descubrir información valiosa. Importante esa palabra automatización, porque usted me dice, no, es que yo cogí el Excel y me puse a leer y encontré unos datos y entonces estoy haciendo minería de datos. No, usted lo que está haciendo es descubriendo datos, pero la minería de datos tiene que ir acompañada de un proceso de automatización. Si usted no tiene automatizadas ciertas cosas, usted no está haciendo minería de datos. Por eso les digo que hacer minería de datos no es tan fácil. No es tan fácil. La gente a veces encuentra unos datos buscándolos y haciendo ciertas consultas y dice, uy, vea, hice minería. No, señor, la minería requiere automatización. ¿Qué hace esa minería? Entonces descubre relaciones, tendencias, desviaciones, comportamientos atípicos, patrones y trayectorias ocultas. ¿Por qué tiene que ser automatizado? Porque es difícil que uno a puro ojo lo vea, ¿sí? Digamos que no le da a uno la velocidad ni le da la capacidad para encontrar relaciones sobre una gran cantidad de datos. Por eso es que se automatizan los procesos. Esos procesos son pesadísimos. Cuando uno ejecuta un proceso de minería de datos, digamos que fuerte, en una cantidad de datos grandísimos, usted puede dejar eso corriendo todo un fin de semana, a ver qué le encuentra. O sea, son temas de procesamiento fuertes, hay que tener unas máquinas preparadas para eso, que sean fuertes, que tengan buen procesamiento, buena memoria. Y ahora, ¿qué ventajas tiene la minería de datos sobre la estadística tradicional? Entonces, pues que utiliza técnicas de estadística, pero también técnicas de inteligencia artificial, como que mezcla las dos cosas para obtener un mejor resultado. Las técnicas estadísticas son confirmatorias, mientras que las de minería de datos son exploratorias. Entonces, digamos que era algo como lo que yo les decía, como que la minería de datos, a veces, o sea, como los modelos no supervisados, donde uno a veces no tiene un objetivo claro, pero la minería de datos le abre los ojos a uno, esos algoritmos no supervisados le encuentran a uno relaciones que uno no se imagina. Y a mayor dimensionalidad del problema, mayor es la ventaja de la minería de datos, algo de lo que hablábamos, ¿no? Pues una persona probablemente puede encontrar patrones en un volumen mínimo de datos, pero si es un volumen gigante con un montón de Excel, con un montón de acceso a bases de datos, pues eso toca un computador que lo haga porque pues nosotros no vamos a ser los más efectivos haciéndolos. Listo. ¿Cómo es el proceso de estos de minería de datos? Pues aquí lo vemos desde un punto un poquito más gerencial o lo que nosotros deberíamos planear. Nosotros debemos escaparnos un poquito de lo técnico y enfocarnos un poquito más en el tema como, como estratégico, ¿sí? O sea, cómo sirve esto realmente en la empresa y cómo apoya las metas. Si se fijan, en todo lado siempre aparece esto como que son las metas, ¿vea? El proyecto. Entonces, primero, lo que usted tiene que tener son los objetivos del proyecto claros. Yo creo que en la mayoría de proyectos falla uno es en eso, que arranca los proyectos y todavía las metas no son claras. Cuando uno estaba por allá en la universidad, yo me acuerdo que le decían, haga el anteproyecto. Primero objetivo, y uno decía, no, qué mamera esa vaina. Pero todos los proyectos deberían iniciar así, debería tener un objetivo y una meta clara. Lo segundo que le dice es como que, bueno, prepárese los datos, prepare. O sea, primero tenga las metas y luego prepare los datos. Luego de prepararlos, modélelos, haga el análisis y realice un deployment de los datos. Esa debería ser el orden para hacer un proyecto de minería de datos. Entonces, si a usted le dicen, bueno, plantéeme un proyecto de minería de datos, usted debería plantearlo al menos en estas etapas. Es decir, vea, tengo una parte donde vamos a definir objetivos, vamos a tener un alcance, y también vamos a mirar qué recursos vamos a tener para invertir en esto, ¿sí? ¿Cuál va a ser el equipo de trabajo? ¿Qué expertise necesito yo del equipo de trabajo? Después preparo los datos, después los modelo, hago un análisis de datos y un deployment. Listo. Aquí habla como que la minería de datos son 4 pasitos, que pues, aquí hay uno más, pero es como similar. Entonces, primero, esto es más técnico. Entonces, primero lo que haga es depure los datos, luego analícelos, luego interprételos y luego haga de nuevo una recolección para volver a hacer depuración. Aquí lo vamos a ver en un diagrama un poquito más técnico. Nuevamente vamos a ver cómo sería un proceso de minería. Este diagrama me parece tremendo porque me parece que describe muy bien cómo es un proceso de minería de datos en una organización. Y entonces lo primero que vamos a tener es que vamos a tener fuentes de datos, que era lo que llamábamos arriba los data source, ¿sí? Donde tenemos bases de datos, tenemos, creo que está mal porque debe ser DWH, que es como Data Warehouse, que son bodegas de datos. Eso es lo que yo les decía, que eran como bodegas de datos donde uno guardaba datos. No es tan grande como un data lake, pero sí es grande. O sea, lo que hace es que recopila información de diferentes sistemas de información y genera una bodega de datos.
¿Por qué se generan bodegas de datos? Porque lo ideal para explotar datos es tenerlos en bodegas de datos y no estarle pegando a los sistemas de bases de datos transaccionales. Porque ahí es cuando se les pone lento a ustedes. Ay, es que están sacando reportes. No sé si allá les pasa, pero venga, no pueden sacar reportes sino en las noches. No pueden sacar reportes sino los lunes de 8 a 10. No sé si allá pasa. Si tienen como pico y placa para sacar reportes o algo así. ¿No? ¿No ocurre? ¿O a final de mes se les pone lento el sistema? ¿Tampoco? En eso ocurre en muchas organizaciones y es que todo el mundo, por ejemplo, tiene que quincenal sacar un reporte. Entonces todo el mundo se mete a sacar el reporte y eso pone lento el sistema porque le pegan a las tablas transaccionales. Entonces lo que hacen es que lo que uno debería hacer es que más bien coloca eso en una data warehouse, en una bodega de datos, para que los datos estén allá como aisladitos, digamos, del sistema transaccional y uno trabaje los datos sobre la bodega y no le afecte el rendimiento del sistema. Entonces aquí explica. Entonces dice, bueno, usted tiene un poco de data cruda. El siguiente paso que usted tiene que hacer en esta parte es sacar un muestreo y una selección de esos datos. Si va a trabajar por todos o no va a trabajar por todos o qué es lo que quiere hacer. Entonces aquí ustedes deben ser muy, muy buenos en eso, deben ser monstruos en todo ese tema de muestreo y selección. Después de eso, entonces, bueno, ¿cómo organizo la data y qué data objetivo necesito? O sea, de aquí, de esta data cruda, ¿cómo genero una data objetivo? ¿Sí? ¿Cómo saco un muestreo de todo esto y genero una data objetivo? Luego de esto tienen que estar el proceso de limpieza de datos. Entonces, datos que no existen, datos no clasificados, identificación de extremos, que era lo que yo les explicaba, que salía alguien por allá con la edad de 190 años, te dice, no, eso es imposible. Entonces, mi extremo más bien es, no sé, lo que ustedes hacen, pues voy a coger la población de entre los 20 y los 80 años, ya. De ahí para arriba elimino extremos y de ahí para abajo, o sea, los menores de 20 los elimino de mi información y los que estén por encima de 80 también los elimino. Entonces lo que hacen es que hacen una eliminación una identificación de extremos y eliminación de ruido, ¿sí? Como de datos también hay, como que no cuadra. Luego de eso uno hace un preprocesamiento de datos. Entonces, cuando hace un procesamiento de datos hablamos de transformaciones de datos. Entonces, reducción de dimensionalidad, creación de características, normalización de datos. Por ejemplo, hay gente que ha pasado, pero por ejemplo, sí, hay un dato por allá que se llama, en el caso de ustedes, ¿qué podría ser? Por ejemplo, no sé, inundación, ¿sí? Entonces, cada quien llena como quiere el campo ese de qué emergencia fue. Entonces, algunos llenan inundación, otro llena se inundó, otro llena inundaciones, otro llena IND, otro llena I, pero es el mismo dato, ¿sí? Entonces, en este tema como de creación de características y normalización, lo que hace uno es que coge todos esos datos y los normaliza. Entonces, todo lo que diga IND y todo lo que diga inundaciones y todo lo que diga inundación y todo lo que diga I, lo vamos a convertir a inundación. Todo eso, o sea, todos esos datos que vienen así, los vamos a normalizar a un tipo de dato que es inundación o a un valor de dato que es inundación. ¿Es claro ese pedacito? Eso es importante que lo entiendan como que es la normalización de datos. Ahí. Sí, es claro y nos pasa todo el tiempo con el sistema, con el CIRE, Ujú. porque pues hay diferentes categorías en las que se registran los eventos. Entonces, a veces cuando se solicita información para poder hacer análisis de algunos datos, por ejemplo, para los planes, la creación de los planes, pues aparece un montón de información porque, por ejemplo, con el tema de la caída de árboles, que se logró hacer el protocolo de caída de árboles, entonces caída de árboles en riesgo de caída, árboles en riesgo de caída. Si se caen, por ejemplo, ramas solamente del árbol, entonces también incluye dentro de esta categoría. Cuando ya se cae el árbol, ese tipo de cosas, también a nosotros nos ha tocado pues mirar cómo reducir como el error para poder hacer los análisis como más certeros. Claro, ese tema es súper importante. Liliana, ¿ibas a decir algo? No, señor, ya. ¿Ya? ¿Listo? Sí, ese tema es importantísimo, ese tema de normalización, porque eso ocurre mucho. A veces usted llega y saca los reportes y le salen lo que tú decías, caída de árbol, árbol caído, se cayó el árbol, árbol en el suelo. Y usted está acá,
como que el reporte y le agrupa, ¿no? Porque usted hizo el reporte y el reporte le agrupó por texto, digamos, por el texto del reporte. Y usted dice, pero al final todo esto es lo mismo. Entonces, de alguna manera hay que hacer una reducción de esa dimensionalidad y una normalización de datos. Aquí habla de variables correlacionales y de discretización. Entonces, toda esta etapa, aquí digamos que el trabajo fuerte realmente en todos estos procesos está acá en todo este tema de la limpieza y la transformación de datos. Ahí es bien, bien pesado hacer ese tema. Luego de esto viene el tema de modelado. Ya vamos a hablar un poquito del modelado de datos, más que el modelado acá como pues, de los modelos de análisis, ¿no? Entonces aquí habla que después de eso hay un modelo de análisis. Entonces hablan de clasificación, regresión, agrupamientos, asociación, secuenciación, y que si lo quiere predictivo, descriptivo, y eso encuentra unos patrones, y al final esos patrones generan unos reportes y una visualización, y después de eso hay una evaluación del entendimiento. Entonces, usted tiene que hacer un proceso sumamente grande en minería de datos para obtener al final un rompecabezas, que cada piecita de estas puede armarse un sistema diferente, pero que de una u otra forma hay que hacer una depuración. Ahora, ¿qué es la clave de toda esta vaina? Pues que todo esto sea automatizado, ¿no? Al menos hasta acá. Al menos hasta acá. Porque esta automatización de los modelos no está tan fácil porque uno lo que tiene que estar haciendo es reevaluando los modelos. Pero al menos que hasta acá usted tenga todo esto automatizado. Que de alguna otra manera los datos salgan de acá por un sistema de información y la vuelva a la data cruda, después pase a la data objetivo, los limpie, los preprocese. Obviamente hay que hacer ajustes de vez en cuando, pero que todo esto sea automático, que usted solo se preocupe por lo importante o por lo más importante que es esto. Ahora, ¿que cuánto se puede demorar usted en el proceso de automatización de esto? Pues depende del tamaño de la organización, depende del tamaño de la empresa. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas? No, señor. Listo. Profe, yo Señor. quiero hacer un comentario, gracias. Un comentario que me parece importante y es que cuando se trabaja con bases de datos, a veces hay una tendencia errónea contemporánea y hasta correlacionar bases de datos sin que exista una correlación real. Y eso es algo de lo que hay que cuidar. Es decir, digamos, por ejemplo, en ciencias existe la discusión de que si dos parámetros correlacionados estadísticamente realmente lo están físicamente. No sé si me hago entender. Es decir, una cosa realmente causa la otra y está relacionada con la otra o solamente es una correlación entre bases de datos. Entonces, sobre eso hay que tener mucho cuidado. Porque digamos que en eso se basan algunas investigaciones que llamamos flojas o vagas que hay en el mundo actualmente. Entonces, digamos, vemos noticias como se comprobó que la gente que come chocolate es más depresiva, por decir un ejemplo cualquiera. Entonces, lo que hacen ellos realmente es coger bases de datos de gente con cuadro depresivo y de gente que consume chocolate y las correlacionan y sacan una conclusión. Pero eso puede no ser cierto, porque puede ser que nada tenga que ver el consumo de chocolate con un cuadro depresivo o con algo neuronal que tenga que ver con eso. Entonces, ese comentario al que quería hacer, hay que tener cuidado cuando se correlacionan bases de datos porque no se puede hacer arbitrariamente. Tiene que haber una relación, puede ser normalmente causal, pero que sea cierta y efectiva. Eso en ciencia son discusiones bastante fuertes, por ejemplo, en temas de cambio climático, de calentamiento global. Claro, eso es cierto. Pues es que ahí está el tema del conocimiento del negocio, ¿no? Como de que usted tenga claro realmente como pues esas correlaciones de las que habla. Pero sí, por eso es que sale tanto por ahí, tanto artículo que uno ve como loco. Es cierto, eso es un tema bien importante y va muy dado hacia el negocio, también, pues hacia el negocio, sobre todo en ciencia, ¿no? En ciencia porque en ciencia, por más que se intente, creo que siempre va a haber una subjetividad del investigador que busca ciertos objetivos detrás de la investigación también, ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa de paraguas, no sé, pues voy a tratar de orientar la investigación hacia que va a empezar a llover mucho para vender paraguas y que los mejores son mis paraguas. Eso es lo que generalmente ocurre y más en los últimos años donde la investigación se ha convertido también en un negocio, la generación de artículos de los diferentes cuartiles, que si es Q1, Q2, Q3, Q4 de las revistas y los pagos por producción intelectual se ha convertido en un negocio más que en su objetivo, pues se ha salido un poco del objetivo principal de eso que era pues tratar de empujar el conocimiento un poquito hacia afuera y ampliar el conocimiento de la humanidad, se ha convertido más como un negocio de cómo hago mis artículos y de cómo voy a ponencias y entonces
cómo detrás de la ponencia hay una empresa grande tratando de empujar ese artículo para que se pueda vender cierto artículo o cierta medicina. Eso ocurre mucho en el ámbito médico, que las mismas empresas patrocinan cuadrillas de investigación en las universidades y hacen este tipo de correlaciones, como decía Jairo, para, no sé, que si se toma tal droga, pues eso le reduce en un 40% los ataques cardíacos para disparar las ventas de cierto tipo de cosas, sino generalmente hay relaciones entre eso, sino pues al fin y al cabo esas correlaciones las puede uno definir, ¿no? Uno define esas correlaciones. Uno en una investigación es el que define qué variables ingresa dentro de la correlación y no generalmente están, digamos, como correlacionadas directamente, sino que uno se inventa la correlación. No hay una relación entre ellas, pero pues uno, al fin y al cabo, si cruza dos bases de datos por un campo en común, puede llegar a unas conclusiones como las que decía Jairo. ¿Alguien más quiere aportar otra cosa? Listo. Ahora vamos a ver un poco el tema de modelado de datos, ¿sí? Y cómo, pero es un modelado de datos más a nivel concepto, o sea, como a nivel estructural, que a nivel de lo que estamos hablando ahorita de modelados de datos, como a nivel de métodos o metodológicos para modelos de aprendizaje o de IA o esas cosas. Eso es un modelado de datos un poquito más crudo. Y es cómo cojo yo, cómo debería yo modelar los datos dentro de mi organización o cómo debería organizarlos yo a nivel lógico para poder extraerlos de una manera sencilla. O cómo genero yo un lenguaje universal para que si lo cogió Liliana y lo modeló, y Omar lo ve después lo pueda leer, y si Andrea lo encuentra en 6 meses también lo pueda leer, y si David lo ve en un año también lo pueda leer, y si de pronto Claudia quiere colaborar con David, los dos puedan colaborar y tengan un lenguaje común, no solo de representación de esos datos, sino de modelado y de actuación sobre esos datos. Entonces, ¿qué es el modelado de datos? El modelado de datos es una representación visual o un esquema que permite definir la administración de información de los sistemas. Entonces, permiten tener una vista unificada de los sistemas y usan estándares de modelado permitiendo facilitar el trabajo de distintos interesados. A veces, no sé si les ocurre, pero a veces usted como que dice, venga, ¿qué información tiene allá? Y lo que hacen es pasarle a uno una base de datos con 70 campos y va y mira uno los nombres de los campos y el campo dice A, info, B, info, C, sensor 1, D, sensor 3. Y usted dice, güey, pucha, pero ¿qué significa cada campo de esos de esa tabla? Eso es una mala práctica, pero eso ocurre muy regular, o sea, eso es muy común, que pues el desarrollador que hizo la base de datos, el que hizo, pues yo le quiero poner así, sensor 1 porque pues es el sensor 1, pero, sensor 2, es que antes solo había 5 sensores, pero ahora hay 20, entonces sensor 20, pero no colocan como que información relevante o que sea descriptiva, que cualquier persona pueda ver eso y diga, sensor barométrico, no sé, Guajira. Entonces usted diga, ay, pues pucha, mire, pues es el sensor barométrico de la Guajira. ¿Qué, qué gran diferencia hay entre que diga sensor 1 a sensor barométrico de la Guajira? Pues la información debería ser de cierta manera autodescriptiva, la información de una u otra manera debería ser autodescriptiva. Para eso hay una serie como de reglas, digamos, como una serie de estándares que ya le ayudan a uno a modelar el tema. Básicamente, cuando uno modela datos, uno modela los datos en 3 líneas. El primero, que es como un diseño conceptual, el segundo, que es un diseño lógico, y el tercero, que es un diseño físico. La primera parte, que es el diseño conceptual, sale de una especificación de requisitos. Entonces, por ejemplo, le dicen a usted, ay, Jairo, hermano, tiene que modelar la compra de mercado en su casa. ¿Y qué necesito saber? Pues necesito saber dónde lo compra, por ejemplo, dónde la persona compra el mercado, cuánto se gasta y qué productos trae. Sí, ese es el objetivo que vamos a modelar. Entonces ahí uno debería empezar a mirar, bueno, ¿y cómo hago un diseño conceptual para modelar esos datos y que después sea fácil que otra persona llegue a sacarlos? Un diseño lógico, un diseño físico. Bueno, entonces, más o menos eso le podría entrar a usted como requisito, ¿no? Que le digan, venga, yo necesito que usted me modele los gastos de su hogar. ¿Sí? Entonces, Carolina, por favor, tiene que modelar los gastos del hogar
la idea es que hagamos un modelado de datos. Entonces, Carolina era, uy, ¿y cómo modelo eso? Entonces, no sé, yo lo podría dividir, por ejemplo, no sé, en deudas y en diversión, por ejemplo, o algo así. Entonces, divido en deudas. ¿Y en deudas qué podría tener? O en gastos fijos, ¿no? Alguien que sepa más como del tema financiero le va a decir, bueno, entonces gastos fijos. Entonces, mis gastos fijos pueden ser el colegio de los niños, puede ser mi universidad, puede ser el arriendo, gastos fijos que la cuota del carro, tal vez mis transportes. Entonces, esa es la manera como en que uno puede diseñar los datos sin ir a pensar directamente en el almacenamiento de los datos, sino en cómo lo hace, como a gran nivel. ¿Cómo divide usted sus datos y cómo los organizaría? Generalmente lo que yo hago para poder diseñar los datos es como pensar primero en el reporte. O sea, pensar yo que al final, ¿qué voy a necesitar reportar? Ah, no, que es que yo necesito saber, por ejemplo, cuánto voy a ahorrar este mes. Uy, entonces si necesito saber cuánto voy a ahorrar este mes, entonces el reporte no solamente es como de los gastos, sino también de los ingresos. Entonces, de alguna manera yo tendría que modelar también mis ingresos para que después coja y tenga los ingresos y le reste los gastos y pueda tener lo que puedo ahorrar al mes, por ejemplo. Entonces, generalmente los diseños conceptuales yo cuando los hago los subo desde los datos. Entonces, aquí hablamos del modelado de datos. Entonces, modelo de datos conceptual. Entonces, modela el negocio y ayuda a que los interesados, tanto a nivel técnico como de negocio, puedan tener un acercamiento y un lenguaje en común de comunicación. Ya les muestro yo como un ejemplito de cada uno. Luego sigue el modelo de datos lógico, que ya es mucho más detallado y mucho más técnico. Entonces dice, entrega más detalle técnico que el modelo conceptual y basa su diagramación en entidades, relaciones, restricciones y llaves de relación entre las entidades. Y por último, hay un modelo de datos físicos. Asignan los modelos de datos lógicos a una tecnología específica, entonces ya digamos que cuando usted está aquí en la parte de abajo, ya es donde usted dice, vea, yo lo voy a guardar en Excel, lo voy a guardar en una base de datos SQL Server, lo voy a guardar en MySQL, lo voy a guardar en Oracle, lo voy a guardar en una base de datos en la nube. Aquí en esta parte de modelo de datos físicos ya usted baja eso full a nivel tecnológico. Aquí en la izquierda tenemos como el tema, digamos que esto lo vamos a ver muy por encima. Lo que les digo, por lo corto del curso, yo creo que esto es un brochazo de todo. Uno en ingeniería de sistemas ve cursos completos de modelado de datos, 1, 2, 3 semestres solo de modelado de datos y diseño de bases de datos. Entonces, ¿cómo es un modelo de datos conceptual? Entonces, lo primero es que incluye las entidades importantes y las relaciones entre ellas. No especifica ningún atributo y no se especifica ninguna clave principal. ¿Qué es un atributo? Por ejemplo, que usted diga persona. ¿Qué atributos tiene persona? Entonces, persona tiene la edad, el nombre, la altura, el color de ojos. ¿Qué más podría ser? No sé, la talla, ¿sí? Esos son atributos, ¿sí? Entonces, en el modelo de datos conceptual aún no vemos los atributos. Entonces, aquí hay un ejemplo donde dice que hay una relación de 1 a 1, donde dice que una persona es hijo de quién? Pues de otra persona. Esa es una manera de relacionar una entidad como de manera cíclica. Ahora, hay otra manera que se llama una relación binaria, que es una relación entre dos entidades. Entonces, por ejemplo, un alumno estudia una asignatura. Esa es otra relación que genera uno entre dos entidades. Por ejemplo, en el caso que hablábamos del mercado, entonces podría ser una persona, ¿cierto? Aquí compra un producto, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos tener dos entidades, una que se llame persona y otra que se llama producto. Entonces una persona compra un producto. Y también hay relaciones que llaman ternarias, que pues son relaciones ya entre tres entidades. En este caso colocan el empleado, realiza un proyecto y el departamento también pues realiza un proyecto. Sí, es como entre tres entidades. Pero esa es la manera de modelar los datos. Como que ve usted estos cuadritos que se llaman entidades y entre las entidades existe una relación. Sí, entonces, como el ejemplo que yo les decía, entonces una persona compra un producto, entonces el producto tiene un precio, entonces el precio ya sería un atributo, el precio no estaría acá. ¿Qué más puede tener un producto? Digamos que, ¿qué entidad podría haber ahí en el tema del mercado? Un supermercado, por ejemplo. Entonces se podría decir, la persona asiste a un supermercado y el supermercado tiene productos, pero la persona compra un producto, ¿sí? Esas podrían ser las tres entidades, por ejemplo, de ese ejemplo. Luego ya hay un modelo de datos lógico. Este modelado ya es similar al que vimos ahorita, pero este ya tiene los atributos. Lo que pasa es que aquí no lo puse como en el ejemplo, pero entonces aquí ya aparece. Entonces la persona tiene una estatura, tiene una edad, tiene un nombre.
Aquí el ejemplo que ponen es, y aquí se escriben, lo importante de este segundo, digamos, de ese segundo filtro, de ese segundo nivel, es que uno aquí ya coloca como, esto se llama la cardinalidad, lo llaman cardinalidad o multiplicidad. Entonces, una persona, por ejemplo, aquí dicen que es una relación 1 a 1. Una persona puede tener una vivienda BPO. Yo no sé qué es BPO, pero asumo que es como una vivienda bis. O sea, tú puedes tener una vivienda o puedes solicitar un subsidio de vivienda una vez. No puedes tener más. O sea, una persona puede tener una vivienda. Que si no es bis, por ejemplo, aquí hay una relación diferente. Dice que una persona está censada en la relación aquí es de 1 a n, en una o más localidades. Eso podría llegar a pasar, ¿sí? Que esa persona viva, por ejemplo, que le hagan el censo y digan, no, yo vivo en tal lado, pero tengo el trabajo en otro lado y mis hijos viven en otro lado. Entonces, de una manera, la persona puede tener es que ese ejemplo no está tan chévere, pero por ejemplo, 1 a muchos puede ser con carros. Por ejemplo, que una persona tiene muchos carros. Entonces, una persona puede llegar a tener muchos carros. Ahora, si fuera una licencia de tránsito acá, por ejemplo, una persona solo puede tener una licencia de tránsito. Con este cosito que está acá arriba, como que uno le pone la cardinalidad si la relación es 1 a 1 o 1 a n en los datos. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre, por ejemplo, de 1 a muchos? No sé si, por ejemplo, un sensor, no sé, no sé si haya como un panel de sensores o algo así, o una torre de Sí, control, dime. en cuanto a profesiones, puede tener uno varias profesiones. Claro, esa, por ejemplo, puede ser 1 a muchos, ¿no? Una persona puede tener muchas profesiones, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo podría ser de 1 a muchos? En el caso de nosotros, por ejemplo, las estaciones en sí tienen varios sensores, pero no todas tienen los mismos sensores. Entonces, una estación tiene 5 sensores, otra tiene 4, otra tiene 6, así. Claro, entonces ese sería el ejemplo claro para decir que una estación tiene muchos sensores. Entonces es una relación de 1 a n, ¿sí? ¿Cómo pues es mejor, digamos que es mejor graficar esto que irle mostrando una base de datos a una persona donde le diga, mira, aquí están los sensores y aquí están las estaciones? Pues la persona va a mirar eso y va a decir, uy, qué loco, ¿cómo está eso? Si usted le muestra un dibujito así sencillito, donde le diga, mire, una estación puede tener N sensores, ¿listo? Y esta es una relación de muchos a muchos, que es como, por ejemplo, en este caso, ese es el ejemplo más claro y el que pone todo el mundo, es que un profesor puede tener muchos alumnos, pero un alumno puede tener muchos profesores. Esta relación es bidireccional, pues de hecho todas son bidireccionales, pero si ven que acá hay eso no les había dicho y eso es importante. Si se fijan que acá hay una relación en la mitad, pero hay como una relación aquí también chiquita, aquí también les describen la relación, es la relación de acuerdo a la cardinalidad. Por ejemplo, en este caso, en el caso de los sensores sería como que una estación puede tener varios sensores, pero un sensor solo puede estar en una estación. ¿Sí? Eso es así, ¿verdad? Sí, señor, correcto. Listo, entonces esta relación es bidireccional. Por ejemplo, acá la muestran de muchos a muchos y es, por ejemplo, un profesor puede tener muchos alumnos, pero un alumno también puede tener muchos profesores. ¿Sí? En la relación está 1 a n en ambos lados. Y esas relaciones se llaman de muchos a muchos. Cuando este puede tener muchos a este lado, pero este también puede tener muchos a este otro. Otro ejemplo de muchos a muchos que a ustedes se les ocurra. En el caso de nosotros, nuevamente, en meteorología, por ejemplo, un modelo puede incorporar diferentes variables, pero esa variable puede estar a la vez en diferentes modelos. Ok, ese es un ejemplo de una relación de muchos a muchos. Por ejemplo, esa es una muy buena relación de muchos a muchos. ¿Cuál más? ¿Otra persona se le ocurre otro ejemplo? Pero no es de muchos a muchos. ¿Cuál? ¿Cuál se te ocurre? El de el CIRE, cuando una entrada debe tener solamente un RO, pero un RO puede ser la respuesta de varias entradas. ¿Y cuál sería aquí en esta? ¿Cuál de estas tres crees que sería esa? Uno a muchos. 1 a muchos, ¿cierto? Listo. Ya, comprendido este tema. Este es bien importante porque nos ayuda como a tener una relación entre los datos. Traten de hacerlo, traten de incorporar esto como en su trabajo diario. Ojalá pudieran tener ustedes modelados los datos de esta manera en su proceso,
como lo manejan, porque es muy fácil de explicar. Si se fijan, es muy fácil de explicar que llegue otra persona y usted le ponga las entidades y se las muestre así, es muy fácil de explicar. Es más fácil de explicar que ponerle una tabla ya o un Excel con un montón de datos y decirle, mire, esto es así, así allá y esto es de allá para acá. Es más fácil explicarlo acá y después devolverlo. Y como tercer modelo, ay, se me quedó mal el nombre. Esto es un modelo de datos físico. Este no es lógico, sino físico. ¿Sí? Y entonces en el físico ya esto es una vaina, eso se llama un modelo relacional de bases de datos. Esto ya es un tema muy técnico. Esto se ve en ingeniería y es como que ya colocan así las entidades y las entidades se terminan volviendo tablitas. Esas entidades que vimos acá, esto al final se convierte en una tabla, en una base de datos. ¿Sí? Una tablita, una entidad. Entonces aquí ya sí le va diciendo, vea, matrículas tiene un identificador de matrícula y ese es un tipo de dato entero. Este integer es entero. El grado es varchar, que varchar es para hacer cadenas de caracteres y fecha es un tipo date. Entonces ya este es como el tercer tipo de modelado, que es como el ya más profundo, donde ya se hace un modelo relacional de los datos, ¿sí? Ese sería el tercer modelo de datos. Por último, quería como comentarles esto y vamos a hacer un ejercicio rápido a la que alcancemos. Un ejercicio ahí como donde todos vamos a crear un concepto. Y lo último es que hay tipos de bases de datos. Entonces hay bases de datos OLTP que son transaccionales y hay bases de datos OLAP. ¿Ustedes tienen bases de datos allá OLAP? ¿Alguno que esté en tecnología o no sé si Jairo, que es como el que veo que más conoce datos o alguno sabe si ustedes tienen bases de datos OLAP? Que yo sepa, no. Listo. Hay dos tipos de bases de datos. Bueno, aquí hay muchos tipos de bases de datos, pero los que vamos a ver acá son dos. Estas OLTP son transaccionales. Son bases de datos hechas para las, digamos, para entrar y sacar información rápido y para administrar los sistemas de información a nivel operacional. Entonces, por ejemplo, seguramente si ustedes tienen allá el sistema de nómina debe tener una base de datos OLTP. En estas bases de datos OLTP, la premisa o la premisa en diseño es que esas bases de datos OLTP no tengan redundancia de información. O sea, que usted no tenga, por ejemplo, personas en todas las tablas, sino que haya una sola tabla persona o haya una sola entidad persona y más bien se relacione, como lo vimos acá, con otras tablas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿y cómo se relacionan? Por un identificador. Entonces, que aquí tengo el identificador de matrícula. Ah, listo, y vea, y está el identificador del alumno. Entonces, alumnos está acá. Y que no tenga que repetir aquí en esta tabla todo. Entonces, matrícula para ingeniería, alumno César, chun, grado tal. Y después otra vez, si César se metió en otra, entonces otra vez acá, alumno César, edad tal, tal. Y otra vez César acá. Y repita César, y repita César. Entonces, eso hace que las bases de datos crezcan mucho. Y cuando usted necesita alta transaccionalidad, eso se vuelve lento porque pues no es lo mismo leer pocos datos que leer muchos datos. Entonces estas tablas OLTP digamos que están diseñadas para favorecer la no redundancia de datos, o sea, como que los datos sean lo más pequeños posibles y lo más atómicos posibles. Eso se llama, dentro del tema hacer que esas bases de datos se vuelvan un poquito más atómicas, se llama normalización de bases de datos, que no es la misma normalización de datos, es otro tema que se llama normalización de datos. Y entonces estas bases de datos son las que están todo el tiempo activas generando datos y respondiendo. En cambio, estas bases de datos OLAP deberían favorecer la redundancia. Aquí lo que usted requiere es tener muchos datos para poder tener diferentes puntos de análisis. Y por eso se llaman los data warehouse. ¿Qué es lo chévere de estas bases de datos y por qué digamos que en estas se favorece la redundancia y en estas no? Porque estas bases de datos están diseñadas para sacar información y no para estar metiendo, actualizando y sacando, ¿no? De hecho, hay unos conceptos que dicen que lo que usted guarda en una base de datos, data warehouse, no debería actualizarlo nunca. O sea, eso queda ahí, el dato queda ahí. Si hay un problema, pues te va a corregirlo acá, pero aquí usted debería tener esos datos quietos. Una de las premisas es no actualizar los datos. En cambio, en esta OLTP, pues todo el tiempo está ingresando, saque, actualice, meta, traiga, tal, mite, o sea, esa es una base de datos de trabajo. Estas no. Estas bases de datos son solo para almacenar información y poder modelar información y sacar. Cuando hablan aquí del datamart, es una base de datos más grande todavía que o sea, un datamart es como un conjunto de data warehouse, ¿sí? Para esto también hay modelos digamos, de estructuras. Y generalmente lo que sucede es que las bases de datos OLTP tienen que estar alimentando constantemente las bases de datos OLAP a través de una ETL, que es un proceso de transformación. Esto ETL son las siglas de Extract,
transform and load, o sea, extraer, transformar y cargar. Entonces, este proceso aquí lo que hace es depurar los datos y pase y mete información acá y mete información acá. Y los procesos de minería de datos y los procesos de inteligencia artificial y todo eso corre sobre estos datos de acá, sobre los datos de Data Warehouse. ¿Por qué? Porque si los corrieran acá, pues ponen lento el sistema y grave. ¿Que cada cuánto transforma los datos? Pues eso ya es a discreción del negocio. Hay gente que los transforma cada 15 minutos, cada 20, cada 30, cada mes, cada día, dependiendo del negocio. Ahora, se hace la minería de datos acá, se hace el analytics, y ese analytics o esa minería debería cambiar la estrategia de negocio y debería cambiar el proceso de negocio, porque si, como veníamos hablando ahorita, si la minería de datos y eso no produce cambios en el actuar de las organizaciones, pues está muy mal. ¿Sí? Si se fijan acá, lo que hablaban es que lo que hablamos, las OLTP son un entorno operacional y las OLAP son un entorno informacional. Listo, muchachos, yo creo que eso es por hoy. Vamos a hacer un ejercicio, ojalá que alcancemos. Faltan 20, vamos a mirar una cosita aquí pequeñita. Yo por acá lo tenía listo. Uy, qué pena, lo tenía listo por acá. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos un tablero de Miro. Yo no sé si ustedes tengan acceso, vamos a intentar, ojalá lo logremos hacer. Y lo que yo voy a hacer es que les voy a compartir un link y les explico el ejercicio. Board Access. Listo, voy a copy team invite link. Les voy a pasar un link y revisen porfa si pueden entrar al tablero. Y les comento cuál es la idea del tablero. La idea del tablero dice, la dirección general de la compañía le solicita plantear un proyecto sobre la implementación de un proyecto de analítica en su compañía. Llene cada uno de los cuadros con los argumentos necesarios para viabilizar el proyecto, nombrando sus ventajas, obstáculos y por último una viabilización del proyecto. Entonces hagan de cuenta que en el IGEL les dijeron como que, hey muchachos, allá entró Ingrid, les dijeron, vengan muchachos, queremos hacer un proyecto de analítica. Por favor, cuénteme las ventajas que tendría hacer un proyecto de analítica, cuénteme los obstáculos que tendría en este momento hacer un proyecto de analítica. Y esos obstáculos, ¿cómo los rompemos para hacerlo real? Entonces, lo que pueden hacer ustedes es que cogen aquí ¿cómo se llama esto? Un post-it, una notica de esas y la pegan acá y escriben aquí en el interior como su aporte por línea, ¿vale? Y lo revisamos entre todos. No sé si alcanzamos hoy, chévere. Tratemos de terminarlo hoy a las 9 y la otra clase revisamos sus aportes. Pueden también copiar y pegar estos cositos, ¿no? Control C, Control V y lo traen acá. Pues llenen porfa el tablerito con esa premisa, ¿vale? Y me van contando. La idea es pues tenerlo al final de la clase y si quieren la próxima clase arrancamos con la revisión del tablerito. Profe, disculpe, ¿puedo volver a enviar el link, por favor? Claro que sí, ya te lo envío de nuevo. Mira, no, el proyecto sería como que te dicen a ti, no, es que queremos hacer un proyecto de analítica. O sea, queremos hacer un proyecto de analítica aquí en la organización. Queremos empezar a implementar analítica, digamos, un departamento de analítica en la organización. Ese sería como el proyecto. O sea, queremos implementar aquí un proyecto general de cómo hacer analítica en la organización, porque probablemente no la estemos haciendo. Eso es como de lo que te encargaría.
Profe, es que se acabaron los papelitos, no sé si se pueden generar más ahí en el tablero. Sí, cópialos. O sea, dale aquí con todo el. Así, ahí. Ah, ok. Sí, ahí te. Ah, sí, ya, vale, gracias. Y ahí como que los deja, los permite copiar.
Listo, muchachos. Digamos que por ahí la sesión yo creo que queda terminada. Muchas gracias. Si quieren seguir trabajando el tablero, lo pueden trabajar. El tablero va a quedar abierto. Y la idea es que el viernes que nos veamos, pues revisemos lo que está aquí en el tablero y pues hagamos comentarios al respecto, ¿vale? Creo que Andrea y Carolina están muy activas en el tablero. Qué bueno. Liliana también la veo ahí, Ingrid, en el tablero. Qué chévere. Listo, entonces muchas gracias por la participación. Ahí el tablero va a quedar abiertico para que sigan trabajando otro ratico si desean, ¿vale? Entonces, buen día para todos. Muchas gracias, buen día, que tengan excelente semana. Buen día.